con todos. Buenas Buenas tardes. 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 Buenas tardes, mister. Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, perfecto. Buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar la sesión del día de hoy. En cambio, nos vamos a dedicar los días miércoles, ya sabemos que es de química. De la misma manera, con las mismas indicaciones que teníamos para física. Ante cualquier comentario, ante cualquier duda, por favor lo pueden escribir en el chat, o también pueden hacernos el comentario o alguna pregunta referente a los temas que se van a explicar el día de hoy, activando el audio, ¿no? Y respetando sobre todo el turno. Prácticamente ya hoy también con la química, así como con la física, estábamos dando estas 2 semanas un poco de lo que sería review de los temas en general que se han visto en el curso, y sobre todo también para los compañeros que de alguna manera nos acompañan desde este intensivo, para que se vayan como ambientando o acostumbrando a los tipos de preguntas, ¿no? Vamos a empezar la sesión de hoy con lo que sería el documento que todavía no habíamos completado desde la sesión pasada. Nos habíamos quedado con algunas explicaciones y, si mal no recuerdo, creo que hemos llegado hasta esta pregunta, ¿no? En donde habíamos hecho un pequeño equilibrio de reacciones, hablando sobre el método de tanteo, ¿no? Entonces nos tocaría, en principio, este ejercicio, que creo que no llegamos a demostrar para este curso. De todas maneras, voy a abrir el documento que sería de 4 a 6 para confirmarlo. Por aquí tengo guardados los ejercicios que ya he ido resolviendo. Hemos llegado aquí. Efectivamente, nos hemos quedado en lo que sería la demostración. Muy bien. Perfecto. Entonces, en continuación del documento, que también está disponible en lo que sería material de la plataforma, continuaremos también y les tengo que enviar el documento que hace referencia al repaso. Y así como en física, que les había propuesto unos temas, o dónde estaban lo que serían las unidades que ustedes deben ir a revisar, quedará como pendiente para la semana que viene, poder que ustedes hagan esa revisión de todos los temas específicos del syllabus de lo que sería el LAE, ¿no? Muy bien. Teniendo claro esto, volvemos aquí. Primero, vamos con una pregunta directamente, ¿no? De examen. Me dice, con base en la información, identifique la afirmación correcta. Voy a hacer un poquito hacia atrás. Y me pone, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, dando lugar a cloruro de sodio y agua. En esta reacción, con la base actúa como un donador de electrones, mientras que el ácido como un aceptor, tal como se muestra en la ecuación. ¿Okay? Tendría HCl más NaOH, o bueno, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, y esto daría el cloruro de sodio más agua. Y podríamos, digamos, englobar este tipo de tema dentro de lo que se conoce como reacciones. ¿Okay? Dentro del sílabus, podríamos decir que estos son cuando hablamos de reacciones. Y sobre todo de los tipos. En el colegio normalmente nos habían enfocado una clasificación de alguna manera bastante, no superficial, sino que nos englobaban en 5 tipos de reacciones. Que de alguna de ellas estaba lo que sería la reacción que conocemos quizás de nivel técnico de doble sustitución. Vamos a ver, según estas opciones de respuesta, que veo que ya el chat está animadito, entonces supongo que va a estar la solución. B, me ponen por aquí, excelente. Vamos a darle explicación. Me pone, este tipo de reacción, y como ya vamos comentando aquí con los compañeros, la opción de respuesta correcta es la B. Eso es cierto. Se conoce como reacción de neutralización. ¿Por qué motivo? De alguna manera tiene un formato. Tendríamos normalmente,
en el formato de este tipo de reacciones, tendríamos un concepto de un ácido fuerte, por lo general, en presencia de una base. Uno puede decir, profe, pero ¿cómo yo sé que es un ácido y cómo yo sé que es una base? Para las personas que en algún momento pues, no han visto correctamente este tema o no lo recuerdan, los ácidos normalmente los conocemos como compuestos en el que hay exclusivamente hidrógeno. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que de alguna manera derivan de los compuestos que podrían ser derivados de los hidruros. Por ahí podríamos ir atacándolo. En cambio, las bases lo conocemos como compuestos que en cambio tienen el grupo hidroxilo, grupo OH. Entonces, vemos aquí que hablaríamos de un ácido clorhídrico, según ya me lo dice el enunciado también. ¿Okay? Con hidróxido de sodio, entonces aquí tenemos la base. Y este esquema de reacción siempre da que se conoce como una sal, que en este caso sería una sal binaria, más agua. ¿Okay? A este tipo de reacciones lo conocemos como reacciones de neutralización. ¿Por qué? Se neutraliza el carácter fuerte del ácido con el carácter de la base. ¿Sí? Digamos que si lo medimos de alguna manera con el concepto del pH, que creo que también es algo que podemos manejar tranquilamente, en la escala de pH, si nosotros hiciésemos una medición del pH de esta reacción, veríamos que es una reacción neutra, en donde el carácter ácido provocaría un pH bajo, de alguna manera, y la base marcaría un pH alto. En el equilibrio daría esta neutralización. Esto sería, de alguna manera, cómo podemos reconocer la gran parte. Y cada vez que veamos un ácido con una base, tenemos claro que sería de neutralización. Muy bien. Dígame. ¿Podría explicar el resto? O sea, de precipitación, combustión. Y una explicación y un ejemplo de cada reacción. Sí, por supuesto. Gracias. Vamos de alguna manera, a dar el esquema de cómo reconocer los tipos de reacciones. Sí, justo iba, de alguna manera, a hacer un pequeño detalle de este tema de reacciones. Mister, eso quiere decir que los hidruros también son ácidos. De hecho, sobre todo en la primera parte nos dicen los hidruros, hay una clasificación que nos dicen, y se podría decir como ácidos hidrácidos, entonces nos marcarían como hidruros. ¿Sí? ¿Cómo identifico, Richard, el ácido y la base? Como le decía aquí, el ácido normalmente tiene hidrógeno dentro del compuesto, y cuando lo tengo la base se conoce como el grupo OH. ¿Okay? ¿Qué significa base? De alguna manera, base podríamos llamar a lo que sería un compuesto en donde no habría tantos protones, podríamos decir, o unos protones, o habría la menor cantidad de protones posible. Si tenemos la menor cantidad de protones posibles, que le llamamos a los hidrógenos, en contrario lo que tendríamos son grupos OH. ¿Okay? Y de alguna manera no son tan, en efecto no son tan reactivos, por eso lo conocemos como base. ¿Sí? De alguna manera, frase que repite el profe. ¿Cómo? ¿Cómo lo diferenciamos con la reacción de doble sustitución? O sea, de hecho, atendiendo a la pregunta que me dice Washington, la reacción de doble sustitución, dentro de los tipos de reacciones de doble sustitución, están las reacciones de neutralización. Vamos quizás, vamos con el esquema primero, para reconocer las 5 tipos de reacción que normalmente nos pueden dar. El primer tipo de reacción, que normalmente nos enseñan en el segundo de bachillerato, conocemos como reacciones de combustión. En las reacciones de combustión, por lo general, no, María. O sea, para una misma reacción, de alguna manera, podríamos tener una clasificación global y dentro de esa reacción podríamos tener una especificación de lo que sería la clasificación. ¿Okay? Pero lo que yo recomiendo es reconocer a grosso modo los 5 tipos de reacciones y esta también reacción de neutralización que suele ser de las comunes que nos ponen, sobre todo en el EAES. ¿Okay? De ahí, en la química, hay más tipos de clasificación dependiendo de hacia dónde estén orientados. ¿Okay? Reacciones de combustión, como lo indicábamos. El esquema general
me habla de un combustible que puede ser un material orgánico, preferiblemente, es decir, puede ser gasolina, diésel, metano, metanol, cualquier material orgánico, básicamente, ¿sí? Todas las reacciones de ahí. Por supuesto, de alguna manera, la de combustión la tenemos aquí. Ahora voy a hablar de la de simple desplazamiento, de la de precipitación y neutralización, de hecho son las de doble descomposición, o perdón, doble sustitución, ¿okay? Y estaríamos englobando ya estas reacciones que estarían hablando aquí, en las opciones de respuesta, para que lo tenga claro, ¿sí? Porque puede ser que la pregunta que nos hagan no esté enfocado directamente en estos nombres tan específicos, sino que tenga un tema más global. Combustible más oxígeno molecular, y esto daría dióxido de carbono y agua, ¿sí? CO2. Entonces podemos poner con un ejemplo, podríamos decir la del metano. La clase estaríamos hablando de reacciones, ¿sí? En la química, dentro de lo que sería el tema. ¿Okay? Ah, bueno, química, sí. Muy bien. Un ejemplo tendríamos la reacción de combustión del metano. Muy bien. De ahí tendríamos este primer tipo de reacción. Vamos a hablar de un segundo tipo que lo tendríamos, como le decía, pueden ser todo material orgánico, desde alcanos, alquenos, alquinos, puede ser aromáticos, bencenos, puede ser algunos también grupos nitrogenados, pero por lo general los grupos nitrogenados también dan nitrógeno, ¿sí? No, no implica. El equilibrio es un tema, o sea, si usted lo habla desde el concepto de que está equilibrado el pH, deriva un pH neutro, sí. Ahora vamos a explicarlo por qué es la B, porque tiene esta forma. Ácido más base nos otorga una sal y agua. Entonces, a este tipo de reacciones la conocemos con neutralización, por eso es esa respuesta. Por lo general son de compuestos orgánicos, ¿sí? Okay. Normalmente siempre que ponemos diésel, gasolina, son derivados del petróleo y el petróleo son compuestos hidrocarbonados, entonces son compuestos orgánicos. ¿Cómo sé que eso es sal? Eso sería, de alguna manera, entender que los podemos llamar como sal halógenas a los compuestos que tienen un halógeno más, bueno, un no metal más un metal. A la mayoría de compuestos que se componen de un no metal con un metal le llamamos sal, ¿sí? O sal halógena. ¿Okay? Y esto, el cloruro de sodio es la sal de mesa, por eso te ponen, o los ponen este tipo de ejemplo, porque es algo que no solo aplicamos en la química, sino que tiene su aplicación en la vida real. Entonces, un poco también de cultura general, de lo que nos indica, o lo que nos pide el proceso de edades. ¿Okay? Muy bien. La combustión, ahora le voy a explicar nuevamente lo que sería la combustión. El esquema, que lo tenemos aquí. Un combustible, como habíamos llegado a las dudas, o a las preguntas que nos están haciendo, sería un combustible, cualquier tipo orgánico, en presencia de oxígeno, el oxígeno siempre va como estilo molecular, y me va a dar dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos claro este esquema, aquí tenemos un ejemplo de reacción, CH4 más O2, CO2 más agua, directamente, si fuese una de las opciones de respuesta, y es un dato que nos da, diría que podríamos decir que es una reacción de combustión, ¿sí? Muy bien. En el segundo tipo de reacciones que podemos englobar, todo material orgánico. Puse CH4 fue por un ejemplo, ¿sí? El metano es un compuesto. Es un compuesto orgánico que si de alguna manera, al tener el material orgánico y yo de alguna manera pues le aplico una cierta temperatura de ignición y está en una atmósfera de oxígeno, eso va a omitir lo que sería gas dióxido de carbono y agua. Vería esta reacción de combustión. ¿Okay? Yo escogí el tema, este es un ejemplo, ¿sí? Porque por ahí me decía, ponga con ejemplos. ¿Okay? Vamos con otro tipo. Normalmente, otro tipo que deberían conocer sería la reacción de síntesis. Combinación también se conoce. El esquema por lo general de estas reacciones de síntesis o combinación
Correcto, César. Siempre va a tener oxígeno O2 o oxígeno molecular. ¿Por qué cree que en este caso cuando queremos hacer fuego en el espacio no se puede? Porque no hay oxígeno. En la reacción de combustión estándar, hablando de lo que nos comenta María, ¿sí? La reacción de combustión siempre da dióxido de carbono y agua, en el sentido de que siempre estamos hablando de una reacción de combustión completa que se conoce. ¿Qué quiere decir con una combustión completa? En donde tenemos controlada la reacción, hay suficiente aire, hay una temperatura y presión correcta para que se vaya formando los productos, ¿sí? O combinación, perdón. Poner aquí nuevamente a ver si... En la combinación o síntesis, como ya lo indica su nombre, si no nos gastamos mucho dinero en nombres en la química, tendríamos un esquema siguiente. Por ejemplo, yo tengo dos, pueden ser elementos o pueden ser dos compuestos, un tipo A y un tipo B. Este esquema de reacción, es decir, tengo un elemento A, un elemento B o un compuesto A y un compuesto B, y se sintetizan. Es decir, solo va a haber un tipo de compuesto al final del producto. ¿Ok? Estos elementos se van a unir y solo van a formar un único compuesto. A esto lo conocemos como reacción de síntesis. ¿Cómo identifico qué es combustión completa e incompleta? En la incompleta, en lugar de dar CO2, dará monóxido de carbono. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí, por si acaso. Que nos lo pidan, porque eso es más en un concepto de una química un poquito más con respecto al nivel que nos piden en el yo se lo fue incompleta, la combustión no se realiza en los parámetros correctos y da monóxido de carbono y agua. ¿Ok? Creo que, o bueno, más que no creo, sino que en la mayoría de preguntas que nos pueden pedir sobre este tipo de clasificación, siempre se centra en el esquema del concepto general que es la combustión. ¿Okay? Entonces no tendríamos que ir tan profundo en el conocimiento. Vamos con un ejemplo quizás de síntesis. ¿Sí? En el ejemplo voy a poner lo que sería un ejemplo muy conocido, que es la síntesis del amoníaco. Deberíamos tener equilibrada esta reacción. Entonces tenemos nitrógeno con hidrógeno o en presencia de hidrógeno, daría un único compuesto, que sería el amoníaco, el NH3. ¿Sí? Muy bien, esto, como les decía, primer compuesto más otro compuesto, o un elemento más otro elemento, y solo existe un único producto. Es decir, se combinan. Reacción de combinación. Vamos a la tercera clasificación, digamos, que podríamos tener. Si de alguna manera... Claro, o sea, como les decía, puede ser, por lo general, tendremos inicialmente elementos solo, o pueden ser moléculas. En este caso tenemos nitrógeno en la naturaleza es N2 y el hidrógeno en la naturaleza también es H2. ¿Okay? Entonces, debemos identificar de que haya dos reactivos y dos reactivos formarían lo que sería un único producto. ¿Sí? Paulette, ¿por qué la respuesta sería amoníaco? Porque de alguna manera el nitrógeno, ¿cómo podríamos decir? Necesita, para cumplir lo que se conoce como regla del octeto, necesita 3 electrones. Entonces, del hidrógeno que va a haber una disociación y van a quedar los hidrógenos separados. Para cumplir el octeto del nitrógeno, solo necesita 3 hidrógenos que le van a aportar un electrón cada uno. ¿Ok? Entonces, la estabilidad de la molécula se formaría en NH3. Por eso queda NH3. Por detrás de lo que sería el resultado, hay mucha teoría de que se llama teoría de activación, teoría de combinación. Entonces podríamos de alguna manera predecir cuáles serían los tipos de productos que podríamos obtener. ¿Okay? Pero esto es una reacción muy famosa, que da NH3, como le decía, porque el nitrógeno necesita 3 electrones para llegar a su estabilidad como octeto, y esos 3 electrones lo capta del hidrógeno para esta reacción. No creo, María del Pilar. ¿Sí? Por eso simplemente estoy poniendo ejemplos para que usted los tenga estructurados. No he visto preguntas en donde me diga cuál va a ser el producto. Eso es la realidad. ¿Okay? Pero puede ser que dentro de este esquema nos propongan algún
algo así parecido. ¿Okay? Muy bien, continuamos. Entonces será más de estilo teoría, sí, reconocer parámetros, más no creo que sea de plantear qué compuestos sean de resultado. ¿Sí? Por eso no entramos o no profundizamos tanto en el tema de reacciones. ¿Sí? Muy bien. Por eso, en general, les digo, quédense con la estructura y eso nos va a ayudar. Por ahí alguien levantó la mano. No sé si fue por error, pero vamos a el tercer tipo. Si no, haga la consulta nomás. El tercer compuesto sería, o el tercer tipo de reacción sería el proceso inverso, ¿no? Que le podríamos llamar como reacción de descomposición en este caso. Descomposición. Se descompone el compuesto, podríamos decir. Me dice, ¿qué debería repasar para comprender? Creo que si usted quiere ya de alguna manera sentar muchas bases, creo que también voy a empezar a poner en la plataforma fracciones del libro, ¿sí? Para que usted se lea o vaya, en general para todos, vaya documentándose un poco de la base. ¿Sí? Pero sí tengo que confesarle que en algún momento pues esto tiene mucha química por detrás. Entonces por ahí puede ser que necesitemos leer desde la teoría, desde el aspecto de algún libro donde nos explique más profundo por qué ocurre esto, si lo quiere tener así. Pero este tema se ve directamente desde una clasificación. Yo no me preocuparía tanto del muy fondo, es la realidad, porque como no tenemos que demostrar de dónde viene cada cosa, pero bueno, yo como ha tenido lo que usted me dice, yo sí le voy a poner fracciones del libro para que usted vaya leyendo, si quiere. ¿Okay? ¿Reacción de descomposición es la de reacción de precipitación? No, Melanie. En la reacción de descomposición, lo que ocurre es que hay una ruptura. ¿Sí? Puede ser que tengamos un único compuesto, de hecho nace desde un único compuesto de reactivo. Ahora lo voy a poner aquí. Por ejemplo, tenemos un compuesto AB. Y lo que ocurre es que hay un fraccionamiento, una separación de lo que serían los elementos o los compuestos que estarían formando este tipo de reacción. ¿Ok? Se rompe en dos elementos distintos o dos compuestos distintos. Es decir, se divorcian. Sería la reacción del divorcio, podríamos decir. Podríamos decir, cinco grandes clasificaciones. ¿Sí? De manera general estoy hablando, Víctor. ¿Ok? Porque en algún momento la química pues empieza a tener más clasificaciones dentro de esa. Pero estas no son las que nos llevarían al proceso de AES. ¿Okay? Muy bien, reacciones de descomposición tendríamos un compuesto único en los reactivos y esto deriva a una separación entre un compuesto A y un compuesto B. Es lo contrario a la síntesis, ¿correcto, Nuria? ¿Sí? Por eso dije, la reacción de síntesis o combinación, el proceso contrario, en cambio le llamamos descomposición. ¿Okay? Muy, muy acertado. Vamos con un ejemplo quizás de descomposición. Una reacción muy famosa, que sería de descomposición, podríamos hablar de lo que sería en la descomposición del carbonato de calcio. ¿Sí? La descomposición del carbonato de calcio le da una de calcio a dióxido de carbono. Quizás aquí uno puede decir, profe, pero usted abajo puso un compuesto inicial, desde que lo que parece dos elementos, ¿okay? Y de golpe se ha fraccionado en dos. Yo simplemente dije que A y B pueden ser elementos o pueden ser compuestos. ¿Okay? Y aquí estamos observando claramente que desde desde un único compuesto, hay una separación de los elementos y se volvería dos. ¿Ok? A esto le llamamos descomposición. Como en algún momento lo he dicho, es una reacción estilo divorcio. Están casados, se separan. ¡Pum! En cambio, en la síntesis, conoces a alguien, te enamoras y te casas. Por lo general, creo que con esa idea queda bastante claro. Muy bien. Esta sería la tercera y de ahí vendría lo que se conoce como reacción de simple sustitución. ¿Ok? Que eso también, de alguna manera, está dentro de las grandes clasificaciones. Creo que me voy a apoyar de otro documento porque ya no me va a caber aquí en la diapositiva. Y también lo voy a guardar para que lo tengamos más claro.
Vamos a poner como el cuarto tipo, que conocemos como reacción de simple desplazamiento. O también se puede llamar simple sustitución. En la reacción que podríamos llamar de simple desplazamiento o simple sustitución, por lo general tiene un siguiente esquema. Hay un elemento que está solito, un elemento puede ser un compuesto también, que tendríamos en una reacción con un compuesto ya formado. ¿Sí? Y aquí tendría dos clasificaciones, en el sentido de que todo depende de qué tipo sea A. ¿Sí? Si A es un metal, en cambio lo que va a sustituir es el B, al compuesto B. Entonces una posible solución que podríamos tener es A se entromete de alguna manera en la relación, y si A es un metal, voy a poner aquí el esquema, lo que va a ocurrir es que separa B y A se va a quedar con C en cambio y se va a quedar solito. ¿Sí? Esa sería una reacción de sustitución simple. Dígame. ¿Y si A no fuese un metal? Ahora lo vamos a plantear. En cambio, si A, por ejemplo, tiene un tipo de reacción BC, pero en cambio de desplazar a B, lo que va a hacer es desplazar a C. Entonces, de alguna manera, formar este compuesto que sería BA y C se va a quedar solito. ¿Sí? ¿Okay? Estas son lo que conocemos como reacciones de simple sustitución. ¿Sí? De alguna manera podríamos plantear lo que serían algunos ejemplos. Por ejemplo, se me ocurre el selenuro de aluminio en presencia de talio. Esto nos daría selenuro de talio más aluminio. ¿Okay? Por poner un ejemplo, ¿no? Tiene este esquema. ¿Cómo lo reconozco? Si por ahí a lo mejor puede ser su pregunta. En este caso, bueno, debería poner el talio primero, pero este elemento lo que hace es separar a lo que sería el aluminio. Vería que el aluminio se queda solo y se forma este compuesto. ¿Okay? A este tipo de reacciones la llamamos reacciones de simple sustitución, donde solo hay un intercambio. ¿Sí? Muy bien. Déjenme ver aquí las dudas que podamos tener. No habría ningún problema si primero pongo el metal y después el resto. Por ejemplo, si pongo a L y no había ningún problema. No había ningún problema. El orden no, de alguna manera no nos marca el tipo de reacción, simplemente es por costumbre. ¿Sí? De ahí puede ser que a lo mejor el aluminio vaya primero y después el otro. Después eso no. Es como crucetear, bueno, eso ya es otra cosa, ¿sí? El aluminio es un metal, efectivamente, Teddy. Es lo mismo unir AB que BA. Lo que pasa es que si tenemos, normalmente en la química, normalmente el compuesto que hace referencia al no metal siempre lo solemos poner en la derecha. Hay ciertas excepciones, eso sí es cierto. Y al elemento que tiene carácter metálico, en cambio lo ponemos en la izquierda. ¿Sí? Entonces, todo depende. Si A es un metal, se irá a desplazar a lo que sería al elemento que está a la izquierda del otro compuesto. Y por eso he puesto B. ¿Okay? Y en cambio acá también hace lo mismo. Entonces sería unir con B. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, sería unir con C, porque en este caso el selenio es el no metal, entonces de alguna manera el aluminio se va y de alguna manera el talio lo que va a ocupar es el lugar del aluminio. Entonces estaríamos en un tipo de reacción de primer esquema, como podemos decir, dentro de las reacciones de sustitución. Sí, o sea, hay una reconfiguración de lo que sería el concepto de los índices estequiométricos. Bueno, además no de los índices de la formación de la molécula. No, o sea, cuando yo planteo en este caso este esquema, yo ya estoy diciendo que el compuesto que está más a la derecha desde la perspectiva es el no metal. En cambio B
sería el compuesto metálico. Entonces, si el elemento A es metal, desplaza a B. En cambio, si A es un no metal, irá a desplazar a C. ¿Sí? Okay. Sí, vamos a poner más ejemplos para que lo veamos. De alguna manera que sea, como quien dice, algo más claro. Vamos a proponer otro. Podríamos decir, se me ocurre, hierro lo que podríamos decir es sulfato cúprico. En cambio, esto va a generar sulfato ferroso. Y nos vamos a quedar con el cobre solito. ¿Okay? Aquí veríamos otro caso, en donde hierro lo que va a hacer es desplazar al cobre. ¿Okay? El cobre se queda solito y en cambio el hierro formaría el compuesto. ¿Sí? Esto también lo conoceríamos como reacción de simple sustitución. Los dos ejemplos que hemos puesto son de reacciones del primer esquema. ¿Sí? Entonces, si el elemento A que va a desplazar es un metal, el que va a quedar solito es el metal. En cambio, si el elemento A es un no metal, lo que va a lograr a desplazar o lo que llegará a desplazar entonces va a ser al elemento no metal y no metal va a quedar solito. No, es que metal con metal no se une. Recuerde que en las combinaciones siempre tenemos metal, no metal. Entre dos no metales sí puede existir una unión. ¿Okay? Eso sí es cierto. Podemos tener un compuesto que sea no metal, ¿sí? Pero los metales se unen con los no metales directamente. ¿Okay? Mister, pero para hacer eso también tendríamos que tener bien claro cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Porque si no... Bueno, es que ahí nacería desde una profundidad en donde podríamos tener que revisar, por lo menos dar un listado de los metales más comunes. Eso también es cierto. Si lo ves desde un tema en donde no tenemos claro o no reconocemos cuáles son los metales y los no metales, deberíamos dar un pequeño listado de que quede claro cuál sería la tabla periódica, ¿no? Para que podamos identificarlos rápido. ¿Okay? Sí. Entonces también, de alguna manera, vamos a añadir esa información a toda la información que... Voy a ponerlo como metales más comunes y no metales, porque los no metales son poquitos, ¿okay? Pero en cambio los metales hay bastantes. Entonces, ¿Vas a subir eso a la plataforma? por supuesto, todo lo que es información, yo lo voy a subir a lo que sería en la plataforma siempre. Ok, Listado metal, podríamos decir no metal. Incluso también les voy a facilitar una pequeña tabla de valencias, ¿okay? En donde se trabaja con los compuestos de valencia más comunes. ¿Sí? De ahí puede ser que en la tabla periódica hayan más compuestos que tengan más valencia, pero estoy intentando de sintetizar mucho la información. No metal siempre va con metal. ¿Sí? Okay. Es la manera, normalmente cuando uno ve química, es la manera de reconocerlo. ¿Sí? Okay. Todo lo que es información de lo que sería, podríamos decir, del propio intensivo, ¿sí? Por ejemplo, notas o los videos, eso está en el intensivo propiamente. Pero cuando ya sea material propiamente dado, como tipo esquema, tipo formulario, eso lo deben ir a buscar a lo que sería el curso global, que sería el de Química Ingreso a la U 2021, si no me falla la memoria. Entonces va a estar yo siempre lo pongo en la primera parte del curso, como material complementario o material intensivo también lo puedo poner. ¿Sí? Desaparecen los números del aluminio. Todo depende del compuesto que tengamos. A veces sí desaparece, a veces no. Pero yo no me preocuparía mucho de eso. Me preocuparía es de reconocer el tipo de estructura. ¿Ok? Porque realmente es lo que me piden. Ya una compañera nos comentó si nosotros vamos a tener que poner las soluciones. Entonces, de los exámenes que se han visto, jamás se ha visto un ejercicio así. ¿Okay? Más que nada por eso.
Normalmente es reconocerlo y ver. Por eso pienso que con el listado metal, no metal nos podríamos ayudar bastante. ¿Sí? Muy bien. Vamos con más entonces, porque me faltaría el quinto que podríamos hablar como reacción en cambio de doble sustitución. ¿Sí? Sí, Daniela, si usted lo quiere ver como un aspecto matemático, también puede ser. ¿Sí? Metal desplaza metal o positivo con positivo, podríamos decir. ¿Okay? En cambio, no metal desplaza no metal, o sea, negativo desplaza negativo, podríamos decir. ¿Sí? ¿Alguien creo que estaba haciendo una pregunta? Porque activó el micrófono, si no, continuamos. En el esquema de la doble sustitución, ya tenemos el ejemplo de alguna manera. Ok, perfecto. Vamos a ponerlo en descargables directamente. Bueno, de hecho, intento subirlo todo en los dos, pero si en algún momento me olvido de subirlo en un lado, hágamelo recuerdo. Descargable todo. Okay, para que también lo tenga a modo de resumen. También hay material de lo que sería en estequiometría cuando explicamos en el curso largo. Hay un documento que se llama propiamente estequiometría. ¿Sí? Allí es un documento, si no recuerdo mal, de 11 páginas o de 12, y habla de las clasificaciones también de las reacciones y habla de todo lo que es el tipo de lo que sería estequiometría, que nos puede ayudar también. Pero bueno, ya les indicaré de alguna manera para que lo tengan. La reacción de doble sustitución, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Un esquema sería un elemento A, que sería un metal, relacionado con un elemento C, que sería un no metal. Y está unido, de alguna manera, o reacciona con un compuesto BD. Podríamos decir que la reacción de doble sustitución es una reacción tipo de intercambio de parejas, puede ser en un tema de un vals. ¿Ok? De golpe estabas bailando con un lado y ¡pum!, te vas a bailar con otro, y hay ese intercambio de lo que sería de bailarines, podríamos decir, ¿no? Si A en este caso es un metal, va a lograr a desplazar a B, en este caso sería el metal, el otro compuesto, y formaría un nuevo compuesto AD. Y en este caso, podríamos decir que B podría desplazar a A, ¿no? Es como un juego directo, en donde se desplazan los dos. ¿Sí? Y en cambio B se queda con C. A este tipo de esquema lo conocemos como reacciones de doble sustitución, ¿sí? Que estaría dentro de lo que serían las reacciones tipo neutralización. Vamos a poner un ejemplo distinto. Por ejemplo, ácido sulfúrico más sulfuro de sodio. Esto daría ácido sulfídrico más sulfato de sodio. ¿Okay? Aquí tendríamos en este caso que hay un desplazamiento del hidrógeno, ¿sí?, al sodio, ¿no? Y a su vez podríamos decir que el sodio desplazaría el hidrógeno. Alguien me podría decir, profe, pero exactamente el hidrógeno de hecho no es un metal, es un no metal. Eso también podríamos decir lo que es la realidad, ¿no? El hidrógeno es un no metal porque tiene una valencia positiva y una valencia negativa. Entonces trabaja con este juego. Pero vemos que hay un doble desplazamiento. El hidrógeno se va con el azufre solito, ¿sí? Y en cambio, el sodio se irá a formar lo que sería el compuesto sulfato de sodio. Entonces tendríamos ese intercambio, ¿sí? Entonces, a esto donde hay un doble intercambio lo llamamos reacción de doble sustitución o doble intercambio, que es también una de las que nos piden en el ejemplo que estábamos dando en lo que sería la prueba del examen, ¿no? De alguna manera. Dentro de la neutralización o la neutralización está dentro de las reacciones de doble sustitución, ¿sí? Porque usted ve aquí también, este hidrógeno desplaza al sodio y el sodio desplaza el hidrógeno, entonces el sodio se va con el cloro y este hidrógeno se va con el OH para formar agua, ¿sí? Lo dejo aquí para que acaben de copiar. O sea, siempre que tenga lo que sería un metal más un no metal, ¿sí?
Eso es lo que generaría lo que sería la forma de sal, que normalmente son compuestos iónicos. ¿Sí? Giovanni Delgado creo que nos quiere comentar algo. Sí, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Con respecto a la reacción del ácido sulfúrico y el sulfuro de sodio, si no me equivoco, los numeritos que están abajo no suman ni restan. No, o sea, en la constitución de lo que sería el equilibrio, si yo tuviese que equilibrar la reacción, sí tendría que comprobar que haya la misma cantidad de elementos a la izquierda que a la derecha, ¿no? Pero en este caso muchas gracias. debe contener con respecto al tipo de la formación, de cómo se formaría dependiendo del enlace. ¿Sí? Sí, un enlace de valencia 2, de valencia 4, cosas así. ¿Okay? Profe, ¿y cómo sé cuál tengo que reemplazar, si el metal o no metal? O sea, en general, como les digo, metal desplaza metal y no metal llega a desplazar por lo general a no metal, aunque también en algún no metal puede desplazar algún metal. Pero no diríamos que no haría falta tener este conocimiento tan profundo como para que usted lo identifique. Lo importante es detectar que haya ese intercambio. Y eso es lo que, o este esquema, podríamos decir, para que reconozcamos los tipos de funciones, o tipos de reacciones, más bien dicho. Son 5 en total. Es decir, la gran clasificación que podemos obtener son 5. Combustión, síntesis, descomposición, sustitución simple y doble sustitución. Ese sería el esquema o lo que sería la clasificación global de las reacciones en química. De ahí, si tuviésemos un curso de química muy profundo, podríamos ir dentro de estas clasificaciones algo más profundo, pero no es el objetivo del curso, ¿sí? Porque no nos van a preguntar a más. Okay. Muy bien. Precipitación, de hecho, también es una reacción de doble sustitución. ¿Sí? Buena pregunta, Lina. Por lo general, en la reacción de precipitación, es un tipo de reacción en donde que, por lo general, la característica que tenemos es que en el fondo de la reacción, o si estamos en un vaso de precipitados, ¿sí? Yo lo voy a poner aquí, en las reacciones de precipitación, donde ocurre la reacción, cuando finaliza la reacción, de alguna manera al final, o al fondo de lo que sería el envase, queda un material sólido. ¿Sí? Es un material sólido precipitado, ¿no? Es decir, que va al fondo. Es simplemente una característica, porque si vemos la reacción de neutralización, la sal está disuelta. ¿Okay? En cambio, la precipitación me lo debería indicar, es decir, por lo general en química, cuando trabajamos una reacción de precipitación, en el producto que precipita le ponemos una flecha hacia abajo. ¿Okay? De alguna manera es... También en las precipitaciones vienen derivadas de las reacciones de doble sustitución o doble combinación. Podríamos también incluso asumir que podría ser puede ser que surja de una neutralización o no, eso también es cierto. Pero lo que sí veremos es que nos va a decir el enunciado, el material sólido ha precipitado, se me ocurre, puedo decir esto. ¿Sí? Sí, voy a repetir en este caso, Caterina. De alguna manera, la reacción que se conoce como de precipitación, ¿sí? Un ejemplo sería agua más arena. Sí, es que no se combinan, de hecho. ¿Sí? Bueno, aquí quizás cometí un error al decir que no se combinan. El agua por lo general disuelve cierta parte de la arena, pero no toda. Entonces hay una parte que la gran mayoría sí decanta o sí se precipita. ¿Okay? Pero de ahí agua y aceite. Lo que pasa es que en el agua y aceite no se puede mezclar, salvo que usted le aporte energía. Recuerde que una cosa es una mezcla y otra cosa es una reacción. En la mezcla no reacciona. ¿Sí? Okay. Entonces podríamos encontrar esto, que normalmente ya en la reacción ya no haya lo que sería una disolución, sino que directamente el compuesto resultante se va abajo. Puede ser un polvo blanco, ¿sí? Puede ser en una reacción de precipitación, se me ocurre, no sé, de ácido bórico, que normalmente el ácido bórico es un compuesto blanquecino que precipita. ¿Sí?
pero en el enunciado nos han de tener que decir algo sobre este concepto. ¿En qué sentido donde entra la neutralización? Sí, Noelia. Precipitación es como una doble sustitución en donde simplemente el producto tiene una característica. Podría ser agua y azúcar. En agua y azúcar, en lugar de una reacción, lo que tendríamos es una disolución. Y en algún momento debemos entender que las disoluciones no son reacciones. ¿Sí? Las disoluciones son un hecho físico. Otra cosa es que si, por ejemplo, el agua tuviese algún aditivo químico y en lo que yo le pongo azúcar, de golpe el agua empieza a transformarse. Eso es otra cosa. El agua y sal también pasaría a ser una disolución. ¿Sí? No hay reacción allí. Es un hecho físico. Y la reacción que da nitrato de plomo en la deformación puede ser. En la neutralización siempre va a dar sal y agua. No, en la neutralización siempre da sal y agua, Romina. ¿Okay? Eso sí es cierto. La neutralización tiene esa característica. Siempre da una sal y siempre da moléculas de agua. ¿Okay? Si usted me está haciendo referencia, Gianluca, a lo de... no, perdón, ¿quién era? Giovanni, perdón. A la reacción de nitrato de plomo. Si tenemos nitrato de plomo con hidruro de potasio, de hecho lo que vamos a tener es yoduro de plomo que precipita. Eso sí es cierto. ¿Sí? No, en la reacción de síntesis podemos utilizar la combinación de cualquier dos elementos, solo que hay un listado de elementos que en la naturaleza los encontramos como diatómicos. Ok, primero, más que decirle ¿y por qué es reacción de neutralización? Es porque tiene este esquema, ¿sí? Tiene un ácido tiene hidrógeno, de ahí la hacemos reaccionar con una base, que en este caso tiene OH, y obtenemos el esquema de sal con agua. Entonces, esto es una reacción de neutralización. No es precipitación porque no me está diciendo nada sobre un concepto de que la sal precipite, ¿sí? Y no sería combustión porque no tiene oxígeno molecular, y no sería de simple desplazamiento porque hay un doble desplazamiento. Entonces, de alguna manera, por eso es la B, ¿sí? Haciendo una petición que me decía Teddy. Camila, bueno, en las reacciones de neutralización puede ser que obtengamos una sal binaria o una sal ternaria, es decir, puede ser una sal halógena, de alguna manera, eso sería una sal binaria, que lo tenemos aquí, cloruro de sodio, o también, si fuese un compuesto ternario, sería una sal oxisal neutra, ¿ok? Podría ser un yoduro de potasio con el nitrato de plomo. De hecho, el nitrato de plomo generaría lo que sería el yoduro de potasio. ¿Sí? No, perdón, con yoduro de potasio, sí. Voy a ponerlo aquí, en la otra hoja para que quede un poquito más claro. ¿Sí? La reacción tendríamos nitrato de plomo, ¿sí? Hidruro, ¿sí? Daría hidruro de plomo más nitrato de potasio. ¿Sí? Aquí tendríamos, y sobre esta reacción, que debido a que el yodo y el plomo son compuestos bastante pesados, esto se precipitaría, iría al fondo de la reacción. A esto se conoce como reacción de precipitación. ¿Okay? Muy bien. A ver, Josué me dice, ¿debería tener en cuenta que debo saberme la tabla periódica por completo? No, o sea, realmente no hace falta en ese sentido, Josué. Lo que sí es bueno por lo menos reconocer unos metales comunes y los no metales que hay, pero que se sepa toda la tabla periódica no hace falta para este examen, eso es la realidad. Así que no nos asustemos, no debemos aprender de memoria los 118 elementos, eso es imposible prácticamente, salvo que usted viva de la química constante y esté estudiando y sea un estudioso de los elementos químicos, ahí sí es necesario, pero en una aplicación no hace falta. Si vemos una doble sustitución, podría ser una precipitación, ¿sí? O podría ser también una neutralización.
El resultado de una reacción de doble sustitución es un oxiácido más sal, dependiendo de la reacción a la que viene. Pero se conoce como oxisal, diríamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de esto, porque veo que todavía se están generando dudas. Al final va a tener que también hacer algunos conceptos. Pero ya de alguna manera en los videos, cuando estamos hablando de formulación química inorgánica, básicamente se habla de los esquemas un poco de reacción, para que usted vea más o menos cuáles son los tipos de reacción que también habría dentro de la formulación. La reacción de precipitación la identificábamos desde el concepto de que, primero, si me lo dan gráfico, debe ponerme esta flechita, ¿sí? Segundo, me tiene que indicar en el enunciado de que hay un compuesto que lo obtenemos, puede ser en estado sólido al final del envase. Eso también podría ser una manera de reconocerlo, ¿sí? En esencia, sí, Ricardo. Es solo necesario saber diferenciar entre los tipos de reacciones, ver cómo se sustituyen. Y para afinar un poquito más, ya la reacción de neutralización, que suele ser un poquito más común de las preguntas. ¿Ok? Ariel nos dice, a mí sí me hicieron aprender toda la tabla. Bueno, ya cada profesor depende de eso. Como le decía Dayana, todo depende de lo que me dice. Si usted ve que siempre es el esquema de un ácido más una base y eso da sal y agua, eso es neutralización, ¿sí? Okay. Ya me he olvidado de eso. Muy bien. Continuamos entonces, chicos. ¿Okay? Yo daba lecciones sin tabla periódica, eso era lo peor. Sí, solía pasar. ¿Sí? De alguna manera, para que por lo menos de alguna manera uno se aprenda unos conceptos mínimos en la química, elementos y todo, es lógico que nos hagan hacer lecciones sin tabla periódica. Yo también lo hacía. No se preocupe. Quizás en algún momento ya me decían, bueno, para hacer ciertos cálculos más estequiométricos, ahí sí me dejaban llevar la tabla periódica. Pero bueno, continuamos en tal caso, ¿no? Procuraré lo que envíe la información si todavía hay algún momento con los detalles que también había dicho de ciertos libros. Si en algún momento todavía falta de complementar este conocimiento, vamos a ver qué material extra les puedo preparar para que tengamos muy claro esto. Pero a grosso modo, lo que sí yo me quedaría es entendiendo los 5 tipos de reacciones para poder cubrir lo que sería este tipo de preguntas de la clasificación. ¿Sí? Vamos con otro tema, ¿no? Para ir avanzando un poquito más, porque realmente de química hay bastante en ese aspecto, ¿no? De explicación, como la química dura 3 años para bachillerato, entonces hay muchos temas realmente que deberíamos ir profundizando. ¿Sí? Pero bueno, lo importante aquí, a grosso modo, de alguna manera sería entender las preguntas que me hacen y de una manera sencilla identificarlo y poder responder. ¿Sí? Vamos con esta pregunta, que puede ser una pregunta que se conoce de las personas que ya están con nosotros en el curso, porque lo puse cuando hice las explicaciones de enlaces iónicos y enlaces covalentes. Me dice, la imagen muestra el número de partículas fundamentales protones P, neutrones N y electrones E, de 2 átomos A y B. Me muestran de alguna manera la figura. El átomo de la izquierda es un átomo A y el átomo de la derecha es B. Muy bien. Me dice, con base en el texto, identifique el tipo de enlace al que hace referencia. Y me da 4 opciones de respuesta. Covalente apolar, metálico, covalente polar e iónico. Sería la última opción. ¿Sí? Quizás, para adentrarnos en este tema, deberíamos entender lo que es un enlace iónico, un enlace metálico y un enlace covalente. Para poder tener una diferencia muy clara, de la clasificación que podría ser del tipo de enlace, les recomendaría lo siguiente. El enlace metálico se reconoce cuando exclusivamente se trata de un enlace del mismo metal. ¿Sí? Ahora lo vamos a indicar, Leonor. ¿Sí? Por ejemplo, les había dicho, el metálico haríamos a través de un enlace que ocurre entre la unión del mismo metal. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviésemos hierro puro, una estructura, un bloque sólido de hierro, podríamos decir, o de aluminio solo, o también de oro, o también podríamos hablar de cobre. A este tipo de enlaces que hay dentro de estos elementos en el estado,
hablaríamos de enlace metálico, que tiene una característica en donde los electrones pueden viajar libremente dentro de la estructura, ¿no? Ya que se formaría como una especie de elemento que puede conducir la electricidad, también podemos decir. ¿Okay? El enlace iónico. El enlace iónico, por lo general, tiene, en algún momento, lo podemos entender como un enlace que ocurre entre elementos que tienen diferencia de electronegatividades o hay una amplia diferencia de electronegatividades. ¿Okay? Pero por lo general el enlace iónico, lo que se forma puede ser un enlace entre metal más un metal, y sobre todo lo que generaría sería una estructura de red cristalina. Una estructura de red, mejor lo voy a poner. ¿Sí? En disolución, conduce la electricidad. En disolución acuosa voy a poner mejor. Le estoy dando características. Conduce la electricidad. Y también podríamos decir que de hecho, en un enlace iónico, el compuesto que hablamos como carácter metálico le va a ceder completamente, le va a entregar los electrones al no metal. ¿Sí? No hay una compartición de electrones, directamente hay una cesión de electrones, le dice, eso es tuyo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que podríamos decir, le cede los electrones. El metal cede los electrones al no metal. Esto podríamos decirlo como característica del enlace iónico. ¿Ok? Y por último, podríamos ponerlo como puntos de fusión altos o elevados. ¿Ok? Para que sepamos un poco las características, ¿no? Ahora vamos a entrar en lo covalente. ¿Sí? El último tipo de enlace que podríamos recordar, el covalente. En cambio, el covalente lo conocemos como compartición de electrones. ¿Ok? Compartir electrones. Perdón, que aquí no puedo escribir bien. Sí, por supuesto, Víctor. Usted sabe que todas las sesiones que están grabadas y usted lo puede ver en la plataforma. ¿Sí? Así que no se preocupe por ese aspecto. En el enlace covalente, compartir electrones. Cuidado que compartir electrones no es lo mismo que ceder electrones. ¿Sí? Ceder es directamente el metal, le da los electrones y se toma que esto es tuyo. Y en cambio, o sea, por supuesto que ambos buscan cumplir octeto, como se conoce, y en cambio compartir es que el electrón forma parte de los dos. Eso también es cierto. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia entre enlace covalente apolar y enlace covalente polar. Para entender un poco más el tipo de enlace entre covalente polar y covalente apolar, tiene que ver con el concepto de electronegatividad. ¿Sí? Vamos a dar una clave. Electronegatividad. Una de las propiedades, ¿sí?, que de alguna manera que tiene que ver con los conceptos de los elementos dentro de la tabla periódica se conoce como electronegatividad. En una definición que ustedes puedan entender, o a grosso modo, ¿qué es lo que significa electronegatividad? Podríamos decir que es una batalla por los electrones. Y el elemento que tenga mayor electronegatividad significa que tiene más capacidad de captar ese electrón, ¿sí?, de tenerlo hacia sí, o llevárselo para formar su nube electrónica. Eso podríamos decir que podría ser una explicación de electronegatividad, ¿ok? Aunque tiene un concepto más profundo, eso también es cierto. Entonces, cuando nosotros estamos formando un enlace covalente de compartición de electrones, ahí sobre todo va a estar o se realiza mayormente entre no metales, aunque también hay algún compuesto que es metal no metal y generaría un enlace covalente, pero la gran mayoría son entre no metales. En los enlaces covalentes de compartición, ¿no?, cuando tenemos un concepto de apolaridad, significa que el enlace no está polarizado. ¿Qué significa? El hecho de que haya una cierta compartición de electrones va a provocar que si se trata de elementos distintos, ¿ok?, no metales distintos, la nube electrónica no va a ser uniforme. ¿Sí? ¿En dónde se puede ver? Ah, ok, ya le voy a poner. ¿En dónde se puede ver específicamente
No entiendo la pregunta, si hay algún video específicamente con la explicación más profunda o de dónde se puede ver específicamente la diferencia entre apolaridad y polaridad. Ok, si no recuerdo mal, estaría en el clase 3 de química, ¿sí? En la clase 3 de química habíamos abordado, no, en la clase 4, perdón, habíamos abordado lo que serían los tipos de enlace. Entonces, de alguna manera, como también les hice en física, en química les voy a pasar dónde están las unidades para las clases, para que usted lo vea con mayor profundidad. Y ahí le va a ver como enlaces químicos, y verá con profundidad la explicación, y habrá unas diapositivas que también están en la plataforma, para que usted se documente un poquito más. ¿Okay? Muy bien. Covalente tiene que ver con la compartición de electrones y depende de la electronegatividad. Por ejemplo, vamos a poner quizás un ejemplo de alguna manera, el hidrógeno molecular. Este tipo de compuesto lo que genera es un enlace covalente apolar, ¿sí? Es decir, si aquí yo tengo lo que sería un hidrógeno y otro, habría un enlace simple, y lo que yo detectaría en sí, y lo voy a poner de esta manera, vamos a ver si se comprende, en que la nube electrónica que se genera sobre el hidrógeno sería del mismo tamaño que la nube electrónica que se genera sobre el otro hidrógeno, asumiendo que los hidrógenos son estas bolitas. Entonces no hay una diferencia de polaridad, es decir, la nube electrónica provoca que haya cierta carga positiva o cierta carga negativa, ¿sí? Entonces, a este tipo de... Ahora voy a repetir todo, no se preocupe. Lo conocemos como enlace covalente apolar. Porque dentro de la configuración del compuesto no se genera esta susceptibilidad electrostática que se llama, ¿no? De polaridad. ¿Cómo podemos responder mediante gráfico? ¿Sí? De alguna manera, mediante gráfico, debería detectar si este elemento es un metal y si este elemento es un no metal. Eso es la manera más rápida para hacerlo, ¿sí? Sino que de alguna manera me permite hacer esta explicación porque ya una vez hecha yo ya puedo resolver los ejercicios más rápido, ¿okay? Para que usted sepa cuál es un enlace covalente apolar y un enlace covalente polar. Porque si voy a otro ejercicio, de alguna manera ya tengo por lo menos la base de que les he explicado esto, ¿sí? En cambio, en un enlace covalente polar, ¿sí? Veríamos que lo podríamos proponer como en el monóxido de carbono, ¿no? Monóxido de carbono, ¿sí? Tendríamos oxígeno y carbono, voy a poner aquí CO. Y en cambio, como el oxígeno es más electronegativo, se generaría una nube más grande, versus el carbono, que es un elemento que es menos electronegativo, ¿sí? Y se generaría una diferencia de electronegatividad, es decir, aquí tendríamos carga negativa y aquí tendríamos carga positiva. Se generaría esta polaridad de enlace, ¿okay? A eso le llamamos enlace covalente polar, donde hay, en este sentido, lo que sería esta diferencia. Mayormente puede ser un ejercicio numérico. Ya también, no sé si tengo más adelante un ejercicio en donde lo podemos hacer a través de números, y ahí también se permite caracterizar los tipos de enlace. También les voy a dar esas notaciones. Pero vamos ahora sí, ya una vez entendido lo que sería enlace metálico, iónico, covalente, a grosso modo, vamos a responder a la pregunta. Por ahí el compañero me dijo, repite lo del enlace metálico. El enlace metálico, ahora lo explico nuevamente, Nuria. El enlace metálico, ¿sí? Por lo general es un enlace que ocurre dentro de un mismo metal, ¿sí? Es decir, yo tengo hierro, puede ser que tenga cobre solo, que tenga uno, ¿okay? Dentro de los elementos, si lo veo desde el estado sólido, yo voy a ver que se genera lo que sería el enlace como conocido como metálico, enlace entre propio metal, que permite en este caso poder observar ciertas características. Y dentro de las que podríamos decir es que los electrones, como están, los elementos están tan juntos en la red, prácticamente los electrones pueden viajar a lo largo de todo el sólido. Por eso, estos elementos son buenos conductores de la electricidad y también son buenos conductores térmicos, ¿sí? Muy bien, eso por un lado. Vamos a hacer la referencia de la diferencia entre lo que sería un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar. También puede ser Miguel, ¿sí? Si lo hace por configuración electrónica, también. Pero vamos a dar un truco, ¿sí? Para que ustedes vean cómo hacerlo rápido, como siempre nos gusta, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y rápido, podríamos decir. ¿Ok?
me confundí. Vamos a ver. Mire, yo les voy a pedir una cosa. Lo que sí es cierto, yo les había dicho en algún momento, el enlace iónico, ¿cómo lo puedo detectar? Muy por encima. En la gran mayoría de cosas pasa esto, pero el enlace iónico siempre ocurre entre un metal y un no metal. Entonces, si demostramos que un elemento es metal y el otro es no metal, rapidísimo lo vemos. ¿Sí? Vamos a verlo. Si el ejercicio se basa en este tipo de configuraciones, en donde yo veo directamente el elemento y veo la cantidad de electrones y la cantidad de protones, lo que voy a hacer es calcular la carga. ¿Qué significa esto de calcular la carga? Lo que voy a coger es el número de protones y le voy a restar los electrones. ¿Sí? Si esto da positivo, se trata de lo que conocemos como un catión. Es decir, un catión solo puede venir de un metal, ¿no? Porque pierde los electrones y los cede. En cambio, si esta operación da negativo, estamos hablando de un elemento que es un anión. Por lo general, los aniones, vienen de los no metales. ¿Sí? Si lo quiere hacer así, eso sí es más rápido. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacerlo. En el elemento A, ¿cuántos protones tiene el elemento A? Tiene 11. ¿Cómo sé que hay 11? Dentro del núcleo pone 11P. Entonces, 11 menos. Y los electrones que están alrededor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, como da positivo, da 1 positivo. Entonces se trataría de un catión. En el elemento B, me voy al otro. Tiene en cambio 9 protones. Y alrededor, los electrones lo que dice es son electrones. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, esta diferencia es menos 1. Entonces se trata de un anión. Catión con anión, enlace iónico. La de Diosito. ¿Sí? Profesor, Es 12. 12 es en los neutrones. Dígame. Dígame. No, sí, buenas tardes. Le iba a preguntar justo eso. ¿Se resta para 10 porque estamos tomando en cuenta los electrones? Correcto. ¿Sí? Yo le puse aquí P, protones menos electrones. Entonces los protones los veo siempre dentro del núcleo. En el primer elemento dice 11P. El 12N tiene que ver con los neutrones. Y en cambio en el elemento B pone 9P. Entonces son 9 protones. Si cuento los electrones, vería que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 electrones en A y cuento los mismos en B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 también. Ese método es para saber si es metal o no metal. Sí, es decir, es un primer método en lo que yo puedo intuir que se trata de un metal y un no metal. También, Camila, de hecho, este ejercicio lo podemos explicar desde varias vertientes. ¿Sí? Los neutrones no hacen nada. De hecho, los neutrones tienen que ver con otra cosa. Es muy buena pregunta esa que nos hace Karen. ¿Sí? Si en este caso salen dos aniones, ¿cómo saber si es covalente polar o apolar? A ver, esta pregunta la podríamos contestar desde el punto de vista de si me ponen dos veces el mismo elemento, es decir, me salen dos aniones de la misma carga, es una manera de saber que puede ser un enlace covalente apolar, porque estaríamos hablando del mismo elemento, apoyado mucho en la teoría que nos comentó la compañera de arriba, por configuración electrónica. ¿Sí? Si ambos son cationes, no se pueden unir. Y si ambos son cationes, lo que va a ocurrir es que puede ser que sean el mismo elemento y esté generando un enlace metálico. ¿Sí? Pero recuerde que en la química, dos elementos metales no se unen para formar un compuesto. Eso es base en ese sentido. ¿Sí?
Una manera de, de ahí leí todo de golpe y voy desde abajo arriba. Entonces es iónico cuando hay presencia de metal y no metal. Es una primera forma de cómo verlo. No es la más fiable al 100%, ¿sí? Para que sea fiable al 100%, tendríamos que apoyarnos con el concepto de la configuración electrónica. Eso sí tengo que decir que lo que comentó la compañera anterior, eso es la verdad absoluta, ¿sí? Pero como muchas veces ustedes o quieren una demostración rápida, yo pienso que esta podría ser la buena. ¿Por qué es iónico? Fíjense que el enlace iónico habíamos dicho que genera entre un metal y un no metal. Entonces veo que uno tiene carga positiva, entonces los únicos elementos que tienen en la química carga positiva, solo carga positiva, son los cationes, ¿sí? Y de ahí, si tenemos carga negativa, los únicos elementos que tienen carga negativa son los no metales, entonces son los únicos que pueden ser aniones. ¿Ok? Vamos a hacerlo entonces a través de configuración electrónica. ¿Sí? Como ya no tengo aquí espacio, me voy para acá. Yo pienso que con esto es suficiente. Vámonos al elemento A. Los metales de valencia variable son cationes, sí. Todos ceden electrones, solo que a veces ceden un electrón, a veces ceden dos, a veces ceden tres, a veces ceden cuatro. No tanto. Eso es cierto que en algún momento puede ser largo, pero vamos a ver el A. ¿Sí? Si A fuese un elemento neutro, yo me tengo que fijar en los protones. Los protones dan los electrones. Entonces debe tener 11 protones. Entonces sería 1s2, 2s2, p6, 3s1. Esta sería la configuración del elemento A. Normalmente pierde este electrón, que es el del S1, por eso tiene una carga positiva. Entonces este de acá, seguro que es un metal. ¿Por qué sé que es un metal? Todos los que acaban en S son metales. Vamos a ver. En el B, en cambio, yo tengo 9 protones. Si fuese un elemento neutro, debería solo llegar a la configuración que me permite situar 9 electrones. Sería 1s2, 2s2, 2s5. Entonces los elementos que están en el nivel 2, que acaban en P5, o desde el nivel 2, prácticamente sería desde el P3. Todos estos son no metales. Entonces sería una manera también de demostrarlo, que tendríamos un enlace iónico. Todos los que acaban en S son metales, ¿sí? Vamos a ver, voy a permitirme extenderme un poco más en la explicación con la finalidad de que se acabe de entender todo esto. Porque veo que creo que necesito el todopoderosa tabla periódica. María, en este caso, yo les doy de alguna manera la versión general y de ahí, si usted la ve más fácil desde la carga, la puede aplicar. Hay compañeros que muy bien lo han acertado desde la configuración electrónica. Esto depende del tema que domine más. ¿Sí? Vamos a ver, sodio y flúor, nos dicen aquí Miguel, ¿no? De alguna manera ha visto los números atómicos. Ahora vamos a hablar de esto, Dayana. Denme un segundito. Mire, esto sería una tabla periódica, simplemente por ponerle un ejemplo, pero si usted va a Google, encuentra como 200.000 distintas. En el sentido de que tienen el mismo esquema, solo que unos tienen el número, otros tienen el nombre y punto. De alguna manera, los que están de color como amarillo mostazado, esos son metales. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? O sea, de color amarillo tendríamos los metales. En esta zona, que estaría aquí, podríamos decir que de hecho son no metales. Estos se conocen como metaloides, los que están aquí, los que están en medio. Entonces, como estos son metales, las configuraciones electrónicas se sitúan en la tabla periódica de la siguiente manera. Estas dos primeras columnas son orbitales tipo S. Por eso les he dicho, los que acaban en S son metales, porque seguro que están en estas dos columnas. Un compañero dijo, el primer elemento es sodio, de hecho tengo 11 protones, sodio, y el otro
Como tenía 9, se trata de flujo. Si se fijan, como les había dicho, no todos los que acaban en esta zona de la derecha, lo que tenemos son orbitales tipo P. Entonces, no todos los orbitales tipo P o no todos los P son no metales. Hay metaloides y hay metales, ¿sí? Dependiendo. Contestando la pregunta que me decía por acá el compañero, ¿qué son los que acaban en tipo D? Los D están en la zona de amarillo, por lo tanto también son metales, y los F, que son los que están aquí abajito, también son metales, ¿sí? F metal, D metal. ¿Ok? Sí, no hay problema, Leonor. Yo le voy a poner, si quieres, esta tabla. Lo malo de esta tabla, no es que no me guste, es que no tiene los nombres. Por si quizás iba a poner mejor una tabla que tenga los nombres de los elementos y con los símbolos, para que le ayude un poco a tener también el nombre en el caso. Ahora vamos a hablar de eso, Dayana, ¿sí? En el caso de gráfico, ¿sí? Vamos a darle una explicación. A grosso modo he intentado explicarles esta parte, ¿sí? De lo que sería la distribución. También les voy a recomendar, cuando expliqué la configuración electrónica en el curso largo, también hablé de la tabla periódica, el posicionamiento. Para que usted tenga un concepto mucho más claro, también le voy a invitar a que vea los videos. Clase 2, si mal no recuerdo. Clase 1, clase 2. Ahí justo expliqué la distribución de la tabla periódica. A ver, vamos a ver. Voy a guardar esta información en tal caso porque... Voy a ponerla aquí. Aquí hemos hecho la clasificación de reacción. Muy bien. Okay. Perfecto. Vamos a hablar aquí, en cambio, de lo que sería el enlace covalente. Ya le voy a enviar lo que sería la guía de videos para que usted lo vea, ¿ok? Para que la tenga clara, en donde hemos explicado cada clase y cada tema, para que usted profundice mucho más. Noelia nos dice tema 3. Muy bien. Vamos a ver esto. ¿Cómo el enlace covalente? No, sabe que mejor no me va a complicar mucho más la vida. Vamos a ver. Acá está, enlace químico, diapositivas. Voy a verlo desde aquí. Desde el PowerPoint, para ver si nos ayuda mejor esta parte. Que creo que esto es lo que debería haber hecho desde un inicio. ¿Sí? Vamos a verlo aquí. Muy bien. Aquí tenemos una diapositiva clara, que es la que se explicó en algún momento en el curso largo. ¿Sí? Esto es un enlace covalente. ¿Sí? Aquí he puesto el caso del hidrógeno. Yo tengo un hidrógeno por un lado, un hidrógeno por el otro lado, y generaría esta nube electrónica, ¿sí? Que veo aquí. Esta nube electrónica es uniforme, ¿sí? Y aquí tenemos los videos de cómo se formaría, por ejemplo, este sería el hidrógeno, el de la derecha sería el cloro. ¿Ok? Y aquí veríamos la compartición de electrones, ¿sí? Esto es un enlace covalente, clarísimo, ¿sí? Se me quedó, ¿cómo no entiendo? Sí, Jeremy, está en la diapositiva, está en la plataforma. Todo el material que estamos dando aquí está en plataforma. Entonces, fíjese bien, esto es un enlace covalente. Voy a avanzar un poco en las diapositivas. Okay. Aquí habla de las electronegatividades, ¿sí? Y esto es una manera de diferenciar lo que es el enlace covalente del enlace covalente polar. ¿Ok? Voy acá a poner el texto. Okay. Creo que con esta imagen es mejor que haberlo detallado con un gráfico. Fíjese aquí. Aquí hay un hidrógeno y aquí hay cloro. Esta especie de como de huevito Kinder, así medio deformado, esto es un enlace covalente polar. Porque esto sería una nube electrónica y se genera una nube electrónica que no es uniforme. ¿Sí? Eso significa enlace covalente polar.
Si lo queremos hacer con números, la diferencia de electronegatividades tiene que estar entre 0,4, ¿sí?, y 1.7. Es decir, para hacerlo por números, el EAES me debe dar el número, ¿sí? Esto de aquí no lo puedo saber si yo no tengo la tabla de electronegatividades en algún momento dada por el EAES. O me da el número o de alguna manera me tiene que dar esta información, ¿sí? Pero ¿cómo detectarlo gráficamente? Aquí lo tengo. Nube que no es uniforme, ¿sí? En cambio, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cloro molecular, ¿sí? Observamos que el cloro molecular tiene la nube uniforme en ese aspecto, no tiene la misma forma en el cloro de la izquierda que en el cloro de la derecha, entonces en cambio ese es un enlace covalente apolar. No está polarizado. Aquí generalmente se generaría lo que sería una carga negativa y aquí una carga positiva, debido a que el electrón estaría con mayor probabilidad sobre el cloro, ¿no? Entonces generaría una susceptibilidad eléctrica negativa que se le llama. En cambio, en el hidrógeno quedaría cargado como con una pequeña susceptibilidad positiva. Eso es polaridad. No sé si con esto ha ayudado a entender. Estas diapositivas también están en el curso largo, así que está en este caso en el tema 2, ¿okay?, o unidad 2, que habíamos hablado de enlace químico. ¿Okay? No sé si con esto, Dayana, le entendimos un poquito más lo que es el tema de enlace entre covalente polar y apolar. ¿Perdón? Sí, es que yo quería preguntarles que de esa manera sí entiendo cuando es por electronegatividades, pero por ejemplo si nos dan así las moléculas donde están distribuidas los protones, los electrones y los neutrones, ¿cómo identificaríamos que necesitaríamos un enlace covalente polar o apolar? Ok, vamos a verlo desde la tabla periódica, creo que también se ve. Okay. Desde gráfico, ¿sí? Yo lo que en algún momento, desde el EAES no he visto un ejercicio gráfico que me pidan covalente. Eso también tengo que decirlo. Pero bueno, puede ser que todavía por ahí salga un ejercicio que se filtre o me manden por ahí. Pero ¿cómo yo de alguna manera, cómo se podría deducir? O de alguna manera, ¿cómo podemos predecir esa pregunta desde el concepto del EAES? Una pregunta muy similar a esta. Podría yo intuir que se podría decir que me deberían dar dos elementos que tengan la misma configuración de B, ¿sí? Es decir, es como que B la repiten dos veces, ¿sí? En donde vería la misma carga negativa, los mismos protones, y lo que sí tengo claro es que entre dos no metales del mismo elemento, de la misma familia, se genera en cambio un enlace covalente apolar. Eso es una manera de poderlo detectar. Por ejemplo, imaginemos que B me lo copia dos veces. Entonces ahí diría en cambio que es un enlace covalente apolar, por configuración y por carga. Si a lo mejor yo tengo un elemento muy parecido a B, ¿no?, que en la configuración caería sobre las configuraciones de P, ¿no?, lo que sí está claro es que los compuestos que forman enlaces covalentes están aquí, en esta zona, ¿sí? Entonces pueden ser que tengan la configuración similar. Eso es una manera también de poder intuir más o menos cómo puede ser el enlace, ¿sí? Por ejemplo, si tengo oxígeno y flúor, es decir, un elemento 8 y un elemento 9, en cambio puede ser un enlace covalente polar, ¿sí? Si tuviese nitrógeno y oxígeno, dependiendo de la diferencia de electronegatividades, ¿no?, también podría decir que es un enlace covalente polar. La gran mayoría de las combinaciones entre elementos distintos de no metales da polar, ¿sí? Y lo que sí es seguro es que el enlace entre mismos elementos no metales daría en cambio apolar, ¿ok? Le estoy dando una manera un poco rápida de detectarlo. Puede ser que sea fiable al 100%, por ahí, 99,9%, como los antibacteriales quizás, ¿ok? Pero esto nos podría ayudar en gran manera. Entonces en el gráfico lo veríamos de esa manera. ¿No le enseñaron esto, Romina? No creo, ya voy a hablar con mis Betty. Profe, los enlaces covalentes se dan elementos muy próximos, ¿verdad? Sí, como justo estábamos explicando esto, Doménica. Los enlaces covalentes son elementos que están muy próximos. Si fuera flúor y cloro, es apolar. A ver, el flúor tiene una electronegatividad, si no me falla la memoria, de 4, y en cambio el cloro creo que tiene 2,9 o 3,1.
pero si es 2,9 o 3,1, ambos serían covalentes polares. ¿Sí? María aquí nos hace un pequeño resumen. Iónico, metal, no metal. Metálico, dos metales. Dos mismos metales, podríamos decir, María. Covalente polar, no metales, diferentes elementos. Y covalente apolar, no metales, mismos elementos. ¿Sí? Muchas gracias, María. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Muy bien, creo que ya por fin hemos tenido claro este tema. Pero es bueno que ahora surjan estas dudas que lo estamos explicando porque cuando veamos otras preguntas sobre el mismo tema veremos que se hace un poco más fácil. ¿Ok? Aleluya. Muy bien. Aquí a María le voy a pedir que me ayude como asistente de las clases. Veo que todas las sesiones de física y de química nos ayuda bastante. Muchas gracias. Contribuyendo aquí al conocimiento del grupo. Excelente. Vamos con más. Por ahí quizás nos vamos le voy a robar estos resúmenes para irlo poniendo como información que debo subir para el curso también. ¿Sí? Vamos con otro ejercicio, que ya de alguna manera puede ser que a grosso modo hemos explicado muchos grandes temas entre la sesión de la semana pasada y esta sesión, entonces ya poco a poco las cosas empiezan a hacerse más sencillas, porque las preguntas se suelen repetir y por ahí podemos ir avanzando un poco más rápido. ¿Ok? Aquí prácticamente estamos haciendo un ultra repaso del ultra intensivo, o podemos decir, ¿no? Un intensivo del repaso. Vamos con ello. Una pregunta que en algún momento ya hemos explicado, los que son los compuestos orgánicos. Entonces entiendo que puede ser una pregunta de resolución rápida. Vamos a verlo. Los alcoholes, entonces de alguna manera yo ya identifico lo que es un alcohol. Son compuestos orgánicos que tienen una estructura del grupo funcional hidroxilo, que define sus características físico-químicas como ser incoloros, tener olor característico, ser solubles en agua por su polaridad, lo que indica su alta capacidad para formar puentes de hidrógeno, en otras cosas. Con base en el texto, son compuestos que presentan el grupo funcional descrito, excepto me pide el que no correspondería al grupo funcional. ¿Por qué me ponen esto aquí? No, está sucio. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Sí? Muy bien. Me pide el que no es un alcohol. Recuerde que en la gran mayoría yo reconocía el alcohol porque tenía este grupo H. Una estructura muy parecida a radical si estaba al final de la molécula, ¿sí? Y si estaba en medio, lo podríamos ver como de esta manera, ¿no? Puede estar como OH, en una estructura algo similar a esta, ¿sí? Esto sería alcohol. La C, muy bien, ¿sí? No sé si lo vimos ahora con esta explicación más detallada, Teddy. El que no es alcohol me pide. El primero sí sería un alcohol. ¿Por qué motivo? Aquí hay trampa, eso también lo tengo que decir. Eso significa que el carbono este que está aquí tiene dos alcoholes. ¿Ok? Ahora vamos a verlo. Vamos a dibujar la molécula A, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Aquí tendría hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Yo para una mejor explicación siempre me gusta dibujar la molécula completa. Aquí tendría OH, aquí tendría OH. Es decir, es un alcohol. ¿Sí? Solo que es un alcohol, en este caso que hay dos grupos OH. ¿Sí? Es un diol, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esto es un alcohol. Entonces, este sí es. El B lo vemos en este caso en un proceso final, radical con OH. También es un alcohol. Lo pongo aquí. ¿Sí? ¿Okay? Sería este estilo más o menos, ¿no? Y el resto estaría lleno de hidrógenos. En cambio, en la C, un carbono y un OH, la única manera es que sea este señor que está detrás. Y este señor lo conocemos como un aldehído o un aldehído, sea que le quieran llamar. Efectivamente, ¿sí? Delia. ¿Okay?
Si ve que este es el falso, entonces me pide la excepción. Por supuesto que el D tiene la estructura que está aquí abajo, entonces también sería un alcohol. Alcohol, y este es la que no correspondería a un alcohol, sino a un aldehído. Mister, es la C porque le falta hidrógeno. Porque le falta más hidrógeno, porque lo que veo ahí es que también sí hay hidrógeno. Entonces no sé si, por el doble enlace, no sé si era eso que me hacía referencia el honor. Es lo mismo si usted lo ve desde COH o CHO. ¿Sí? Okay. Lo que pasa es que normalmente se suele poner el O en medio, pero bueno, porque realmente el carbono está unido con el oxígeno. ¿Sí? Es la C porque tiene un carbono de más. Ahí me dejo pensando. O sea, bueno, no sé, en ese aspecto habíamos dicho que lo habíamos así leído siempre. Si no recuerdo mal, también lo habíamos puesto de esta forma. ¿Sí? Entonces, ese carbono está unido a otro carbono, no sé si es por eso que decía María que tiene un carbono más, ¿sí? Pero tiene esa estructura. Al final de la cadena, o al inicio o al final, o en el lado izquierdo o en el lado derecho, tenemos COH. ¿Sí? Por eso nos quedamos con la opción. Recuerden que me está pidiendo el que no es un alcohol. Cuidado porque esto les puede pasar factura en la prueba. Uno va endiablado, perdón por la palabra, respondiendo, esto sí me sale, papá, y no lee bien el enunciado. Y se habla de alcohol, entonces busco el primer alcohol y contesto. No, lea bien la orden, ¿no? Porque es un error muy común. Muy bien, ¿más preguntas sobre este ejercicio? Creo que lo hemos resuelto un poquito más rápido en general porque ya dimos en la primera clase un poco el resumen de lo que serían los compuestos orgánicos. ¿Okay? Oxigenados. Y hemos encontrado lo que sería la respuesta, que no correspondería, ¿no? Me piden la excepción. Vamos con más. Y nos adentramos también en un tema que debería hacer referencia a lo que sería nomenclatura inorgánica. ¿Sí? Por ahí podría decir, profe, pero eso también son estructuras de Lewis. Eso también es cierto. ¿Sí? Pero por los tipos de respuesta entiendo que en este caso es nomenclatura de compuestos inorgánicos. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Aquí hay dos cosas. Si sabemos detectar el nombre directamente, este ejercicio es rápido. Pero lo pongo aquí. Nomenclatura de compuestos inorgánicos. En algún momento les había comentado a los chicos, por lo general, la gran mayoría de nomenclatura que suelen preguntar en el EAES, en la que hemos visto en este último año de prueba, ¿sí? Hablando desde enero de 2020 hasta, bueno, hasta septiembre, que fue el último examen, se centraba mayormente en los compuestos que serían los óxidos, sobre todo los óxidos ácidos o los óxidos no metálicos. Se centraba también la nomenclatura en los ácidos oxoácidos, voy a ponerlo aquí abajito. La nomenclatura que se suele centrar mucho más las preguntas, ¿sí? Óxidos ácidos, que también están en este caso en las explicaciones que hemos ido dando a lo largo del curso, u óxidos no metálicos. No sé si quizás como no metálicos se entienda o lo recuerden mejor. Óxidos no metálicos, ácidos oxoácidos y también sales oxisales neutras. Son, de alguna manera, la mayor nomenclatura que hemos visto, ¿sí? O sea, que en el EAES preguntan, perdón. ¿Sí? Entonces aquí les dejo las nomenclaturas que no son las únicas que hay. Miren que no les estoy diciendo que no solo mírese esas y punto, no, y después le sale otra y me quiere ahorcar. No es la idea. Les digo, la que mayormente he visto en las preguntas son estas de aquí. Entonces, yo haría un poquito más de énfasis en este tipo de nomenclaturas. En el curso también hablamos de óxidos metálicos un día, de ácidos oxácidos y de sales oxisales neutras. Entonces,
También les mandaré a ver los videos para que estemos actualizados. Y ahora voy a contestar. Mister, este tema es con las terminaciones hipo, oso, ico y perico. Correcto, Leonor. ¿Sí? Y vamos a dar la respuesta ya. Sería la opción C. Muy bien. ¿Sí? Terebrómico. Hay varias maneras de detectarlo. Porque es la pregunta directa. Eso sí. María ya nos decía algo. Una manera de verlo es general compuesto. ¿Ok? HBrO4. Entonces, observamos que el bromo en sí, es un halógeno, tiene 4 estados de oxidación o 4 valencias distintas, podríamos decir. Conectándolo un poco con lo que nos comentó quizás Leonor, a la valencia menor de 4 es un elemento que tiene 4 valencias distintas. A la menor, el nomenclatura tradicional es hipo más oso. Hipo más nombre del elemento más oso. A la segunda valencia, terminación oso. A la tercera valencia, la terminación es ico. Y en la valencia mayor, de alguna manera el nombre es per, nombre del elemento. Si su pregunta puede ser, ¿cómo yo sé que es la valencia 7? En el gráfico lo veo por los enlaces. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al tener 7 enlaces, debe ser más 7. Eso es la manera también de verlo. ¿Ok? No, porque eso sería un enlace del oxígeno. ¿Sí? Normalmente uno lo que está buscando es el enlace con el bromo. ¿Sí? Entonces no lo contamos. Siempre, según el gráfico, contamos los enlaces que tiene el bromo a su alrededor. Es lo que nos permite identificar la valencia. ¿Sí? Otra manera de identificarlo también es hacer lo que se conoce como equilibrio de la molécula. ¿Sí? Lo que sí les voy a pedir es que por lo general se aprendan los estados de oxidación de como mínimo el hidrógeno formando un oxoácido siempre es más 1. El oxígeno es menos 2. Le habían enseñado que el bromo tiene solo tiene 3 valencias. Parece raro, o sea, que yo, así haciendo un recordatorio de bromo, yo siempre he visto bromo de 4 valencias, ¿sí? En las positivas. Puede ser que esté tan... Voy a buscar por acá. No, la familia de los halógenos, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Tendríamos más 1, más 3, más 5 y más 7. Tiene las 4 valencias. ¿Sí? Miguel nos dice, el bromo tiene una sección como otros elementos. Puede ser que quizás al formar algunos compuestos, pero por lo general cuando uno ve las valencias del bromo, le salen todas estas. Entonces, debería ver en qué contexto le explicaron esto del bromo para decirle por qué motivo podríamos hablarle de que sea una excepción. ¿Okay? Ana nos dice que el bromo en su tabla tiene menos 1, más menos 1 y 5 exclusivamente. Sí, y aquí realmente depende del profesor. Hay un momento en el que nos dicen que lo aprendamos por los índices, ¿sí? O también directamente por estructura. Entonces, hay varias formas de aprendérselo. A mí, en cambio, siempre de alguna manera que he hecho química me he recordado de las valencias y de cada uno voy viendo cuál es la que forma. Pero bueno, eso es como me enseñaron a mí. ¿Sí? Pero de ahí sí es cierto lo que dice Caterina. De los índices también hace una referencia de cómo aprenderse los nombres. ¿Sí? Eso es memoria, prácticamente. Muy bien, vamos a compartirla. También se le dije que le iba a poner ahí. Tabla de valencias. Vamos a compartir entonces también una tabla de valencias.
que también les va a ayudar bastante. ¿Sí? Y en las tablas que le voy a poner dos, de hecho. ¿Sí? Una que estaría estructurado conforme las terminaciones ico y oso, hipo y perico, para que ustedes también se familiaricen rápido. Y otra que tiene que ver con los grupos, para que también lo busquen por familias. ¿Sí? Con los grupos alcalinos. Yo tengo esas dos tablas que son bastante buenas, pienso yo, y eso les puede ayudar bastante. Entonces les pondré las dos. ¿Sí? La tabla de valencia, la verdad es que como fue un tema que lo vimos hace tiempo, no recuerdo si la puse, pero ya la voy a revisar. Si no está, se la pongo. ¿Okay? Diría que sí, pero la verdad que me falla la memoria en este aspecto. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabe que es perbrómico? Hay 7 enlaces, ya nos lo decía Washington aquí. ¿Sí? Y otra manera que justo le iba a explicar cuando me empezaron a hacer preguntas es, debemos entender que el oxígeno, el estado de oxidación más común es -2 y el hidrógeno es +1 cuando forma oxoácidos. Entonces, +1, perdón, y +2, la suma de todo es igual. Entonces multiplico 4 por -2 es -8. Entonces la única forma que esta ecuación de números o esas cargas de 0, el más 7, ¿sí? Más 1 más 7 más 8, más 8 menos 8, 0. Pero ya con algún momento, como nos dijo el compañero, solo viendo los enlaces también se puede ver. ¿Sí? Hay dos tipos normalmente los tipos de valencia son valencias iónicas, ¿sí? Para los compuestos que son sobre todo anfóteros, que se llaman. ¿Sí? En el que normalmente hay ciertos elementos que formarían o tienen un carácter cuando trabajan en modo básico y tienen unas valencias que se conocen como iones o forma iónica. ¿Sí? Y de ahí, cuando en este caso tiene lo que sería compuestos especiales cuando está formando oxoácidos, ¿sí? Que tienen un carácter más ácido. ¿Okay? En peróxidos el oxígeno era +1, no, el peróxido es -1. ¿Mm? Correcto, es -1. Si hay 4 enlaces, dependiendo del elemento, ¿sí? Dependiendo del elemento que estemos formando. Por eso todo depende del ejercicio que pongan de alguna manera, ¿no? Me dice, hay valencias positivas y valencias negativas. Correcto, Cristian. ¿Sí? Ahí, los metales son compuestos que trabajan con valencia positiva siempre, es decir, pierden electrones. En cambio, los no metales, ¿sí? Y los metaloides pueden tener lo que sería valencia positiva y valencia negativa. ¿Sí? En la familia 2 se trabaja con 2 y 4. Y en la 6... en la familia 2 se trabaja con 2, 4, 6. Y en la familia 4 se trabaja con 2 y 4. ¿Sí? ¿Óxidos y oxoácidos es lo mismo? No, Ana. ¿Sí? Óxidos son compuestos binarios en donde solo tendría un elemento acompañando con el oxígeno exclusivamente. Es decir, puede ser un metal más oxígeno o puede ser un no metal más oxígeno. Esos son óxidos. En cambio, los oxoácidos son compuestos ternarios. Es decir, tienen 3 elementos. Tienen hidrógeno, un elemento en medio que puede ser un no metal o puede ser también estos compuestos especiales que llamamos anfóteros, ¿no? O un metaloide también puede ser. Y de ahí puede ser también que tenga oxígeno. No, de hecho lo tiene, perdón. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que pasa es que normalmente en algunos libros los pone junto, oxoácidos, o en otros libros pone oxácidos. Entonces es lo mismo. Solo que ahí yo me lo he encontrado en libros que lo escriben de una manera o de otra. ¿Sí? Pero sí, en esencia es lo mismo. Que nos aprendamos la valencia de por lo menos los elementos más comunes. Eso normalmente se suele hacer, puede ser de alguna manera algo que le va a ayudar a usted, ¿sí? A hacer los ejercicios más rápido. Porque esta información, esto sí que no nos van a dar. Aquí en la imagen lo hemos podido hacer, ¿sí? A través de lo que sería
los enlaces, porque ya se ve. La cantidad de enlaces representaría la valencia, podríamos decir. Porque en algún momento, no sé si alguno de ustedes le definieron la valencia como la cantidad máxima de enlaces que puede generar un elemento. ¿Sí? Okay. Si tuviese 6 enlaces, por ahí creo que me decían algo, bueno, podríamos hacer este compuesto, pero no sería un oxácido. ¿Sí? Sería en cambio un óxido no metálico, que es el óxido sulfúrico, o también conocido como anhídrido. ¿Sí? El carbono y el sodio son elementos. ¿Sí? El carbono tiene valencia, por ejemplo, cuando trabaja con valencia negativa es -4, y cuando tiene valencia positiva sería +2 y +4. ¿Sí? Y en cambio el sodio es un elemento metal que solo trabaja con un estado, con una valencia, que sería el +1. Entonces, aquí no me acuerdo quién por ahí vi que alguien me decía, ¿puede hacer un ejemplo de 6 enlaces? Este de aquí sería un ejemplo de 6 enlaces. ¿Sí? Conocido como óxido sulfúrico. O también, pues sí, profe, pero a mí me enseñaron como anhídrido, es cierto. Sí, correcto, Mel, Romina. Vamos a subir tablas, vamos a subir todo lo que sea material de apoyo para que nos ayude en este intensivo. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuándo iba PER o hipo? PER es para la valencia mayor. ¿Sí? Esto es, si un elemento tiene 4 estados de oxidación distintos o 4 valencias distintas, a la valencia mayor es PER. ¿Sí? En cambio, a la valencia menor, sea que tuviese un elemento que tiene 3 valencias distintas o 4, siempre le llamamos hipo. ¿Okay? Yo tengo una tabla con las valencias y terminaciones. También lo puede enviar si quiere Elis. ¿Sí? Yo voy poniendo la información también en la plataforma porque recuerde que hay compañeros que quizás en algún momento, con tantos mensajes que hay en los grupos, entonces a veces uno se pierde, pero si nos quiere hacer ahorita el favor, lo puede enviar. Mister, solo el +7 va con PER, ¿verdad? Solo el +7 va con PER. Para los halógenos sí. Ajá, porque de ahí el manganeso también iría +7 y diría que otro PER. No, siempre va con 7. Eso es cierto. Entonces, si por ahí es PER, siempre es +7. Coincide, ¿no? En las valencias más comunes. En caso de que solo tuviéramos 2 valencias, solo se toma en cuenta oso e ico. Sí, Diego. ¿Sí? También voy a, de alguna manera, si el elemento solo tiene una valencia, es ico. Si el elemento tiene 2 valencias distintas, la menor oso y la mayor ico. Si tiene 3, hipo, oso, ico, y si tiene 4, hipo, oso, ico y perico. Sí, eso sería de alguna manera el resumen de todo esto de las nomenclaturas tradicionales, como nos decía por aquí Omar. ¿Okay? Muy bien. Vamos entonces, si ya no hay más preguntas referentes a este tema, que también hay videos para que usted los revise, ¿okay? Y repasemos un poco más lo que es el tema de las nomenclaturas. Y vuelvo a señalar, las que mayor suelen salir son óxidos no metálicos, ácidos oxáceos y sales oxidales neutras, que son las que he visto más en ejercicios, es la realidad de la prueba. Entonces les recomiendo que revisen con mayor detenimiento estas de aquí. Vamos aquí. Miguel está actualizado con las últimas teorías de que ha cambiado la rotación de la Tierra. Excelente. Pueden pasar, que no den más tiempo. Enlaces es lo mismo que valencias, ¿sí? Porque la valencia se define desde la mayor capacidad que puede generar, o de enlaces que puede generar el elemento. ¿Sí? O sea, ¿cómo le puedo decir lo que normalmente varía son las valencias positivas. Las valencias negativas, los elementos son únicos, ¿sí? Entonces el azufre siempre trabaja con -2, por ejemplo. ¿Sí?
En cambio, el carbono con -4. El nitrógeno, cuando su valencia es negativa, siempre es -3. Entonces, la valencia negativa es una valencia única. Solo tiene un valor para cada elemento no metal. Pero en cambio, las valencias positivas son las que varían. ¿Ok? En las negativas no se utilizan las terminaciones, en este caso, hipo-oso, oso, ico, perico. Dependiendo del compuesto que estemos formando, por lo general, las valencias negativas en donde estaríamos trabajando los elementos podría ser en los compuestos conocidos como sales halógenas o sales volátiles, en donde utilizamos las terminaciones uro, en cambio. ¿Ok? Pero bueno, aquí le estoy dando de alguna manera un acotamiento rápido. ¿Sí? Muy bien. Ya la gente recién pongo la pregunta y ya me está dando la respuesta. Vamos a verlo. Ya está borracho por ahí de tanto alcohol. Bueno, vamos a verlo. Me dice, la molécula A y B están formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Perfecto. El número de átomos de este mismo o de este último elemento les otorga propiedades distintas. La molécula A es una toxina ácida producida por las hormigas. De alguna manera ya la conoceríamos o ya la conocemos. Mientras que la B es un componente básico utilizado para preservar muestras biológicas. Muy bien. Con base en la información, seleccione las afirmaciones correctas. La molécula A tiene un grupo funcional carboxilo. Eso es verdadero. ¿Cómo lo sé? A este grupo, que es el carbonilo, en donde tiene añadido un alcohol, se conoce como grupo carboxilo. Eso también lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Sí? La molécula A es un alcohol. Tiene un alcohol, eso es cierto, pero no es un alcohol. No lo englobamos en las familias de los alcoholes, sino en los ácidos carboxílicos. ¿Ok? Y la vamos a ver que me hace referencia sobre la molécula B. Perdón, sí, correcto, la molécula B. La molécula B contiene un grupo funcional carbonilo. Al grupo en donde existe carbono con enlace doble, oxígeno, se llama grupo carbonilo. La molécula B es una acetona, falso. ¿Sí? Porque de hecho es un aldehído. ¿Sí? Y ya con eso hemos dicho todo. Entonces sería la verdadera 1 y 3. Entonces el enlace de Cristo. ¿Sí? ¿Ok? Recuerden que la acetona es un grupo que está en medio y la primera acetona sería la propanona o la conocida comúnmente como acetona, que habíamos dicho que era para quitar el esmalte de las uñas. Pero eso tiene que tener mínimo 3 carbonos para poder identificar que sea una acetona. ¿Sí? No existe la acetona con carbono 2 y no existe la acetona con carbono 1. Para que sepa por ahí, porque he puesto esta para que usted diga, por eso digo la 4. ¿Sí? De hecho es un aldehído. Lo vemos porque se trataría de este grupo funcional. ¿Sí? Lo voy a subrayar aquí. Oxígeno e hidrógeno. ¿Sí? Por supuesto, Maridueña. Veamos aquí. En la opción A me está hablando de que la molécula contiene un grupo funcional carboxilo. Entonces el grupo funcional carboxilo, ¿sí? Lo vamos a repetir aquí. Lo vemos siempre de este estilo. Entonces, esto es una manera de verlo, o como también habíamos dicho antes, RCOOH. ¿Sí? Entonces, a este grupo que le englobamos como COOH se conoce como carboxilo. Y lo tiene, sí. Eso lo tiene la molécula A. El grupo funcional carbonilo es directamente esta unión, C. ¿Okay? Y normalmente lo vemos así. Lo tiene por lo general los aldehídos, ¿sí? Aquí tendría un radical, y también lo tienen las cetonas, pero recuerden que las cetonas tienen 2 radicales a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Lina también. Aldehído y cetona pertenece al grupo funcional carbonilo. Entonces, como no se trataría de una acetona y descartamos la opción 4, entonces debe ser la opción 3, porque formaría parte del grupo funcional carbonilo. ¿Okay? Porque estoy divisando exclusivamente carbono con enlace doble con oxígeno. ¿Sí? A eso lo conocemos como grupo carbonilo o grupo funcional carbonilo. ¿Okay? Muy bien, entonces ya tendríamos
Carbonilo es igual a aldehído. Lo que pasa es que el aldehído tiene el grupo, que es carbonilo. Entonces, a ese enlace carbono con enlace doble con oxígeno se conoce como carbonilo. ¿Sí? Hay aldehído o cetona. ¿Sí? De alguna manera, Karen. ¿Sí? Bueno, entonces. Okay. Muy bien. Prácticamente hoy hemos abordado un poco más de algún tema ya repetido, en algún momento que podríamos decir, como los grupos oxigenados, entonces nos permite ayudar, no vayan olvidando lo que ya se haya visto. Por ahí sentamos unas bases de algunos tipos de reacciones también. Vamos a poner mucha más información sobre eso, si no es la que ya también está en lo que sería el curso global. ¿Ok? Añadiremos tablas en el aspecto de que si ya no hay una tabla, lo pondré en zona de descargables. Esta tabla que si la compañera no nos lo pasa, igual añadiré otra, para que vayan descargando más información. Todo esto es química orgánica. Sí, correcto, Anaí. Correcto, Melanie. La diferencia entre un aldehído y una cetona es que el aldehído siempre está al inicio o al final de la estructura carbonada y en cambio la cetona siempre va en medio. Por eso les digo, la primera cetona es la propanona. ¿Sí? Perfecto, chicos. Entonces, queda pendiente que revisen los videos para la semana que viene. Ya le voy a pasarle el listado de lo que serían los videos por temas para que usted sepa qué tema ver en cada video. Y ya para el miércoles que viene, con la esperanza de poder ir avanzando mucho más rápido. ¿Sí? Sí, correcto, Dayana. Todas las clases se suben a la plataforma. ¿Sí? Muy bien. Terminamos la sesión entonces por el día de hoy en este horario, chicos. Cuídense mucho. Cualquier inconveniente, por favor, Gracias, escriban en el profe. grupo. Muy buenas tardes y muchas horas. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Lo voy a poner la lista.